buenas tardes. Les damos la bienvenida a la 7ª edición del concurso 3 minutos tesis, que va a presidir y presentar la señora rectora magnífica de la Universidad de León, doña Nuria González Álvarez. No es por otra cosa, ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este concurso, a esta edición, 7ª edición de la fase local de este concurso 3 minutos tesis, ¿no? En el que nuestros doctorandos van a hacer un ejercicio de síntesis, porque nos van a contar sus investigaciones en 3 minutos. Para que se hagan una idea, una tesis doctoral tiene una duración de mínimo 3 años y bueno, pues son muchos meses, muchos años de investigar, de estar pensando en resolver un problema. Y lo que hacemos con este concurso es intentar que la sociedad conozca cada una de esas investigaciones y resumir 3 minutos. Una tesis, una investigación de tantos años, meses, en 3 minutos, es un ejercicio realmente complicado, porque no solo es un ejercicio de síntesis, sino también de inteligencia, de saber vender y de saber y de conocer muy bien lo que uno tiene entre manos, pero sobre todo de saber comunicarlo. Al final, este acto, este concurso, permite que, como decía, que la sociedad conozca esas investigaciones y sobre todo es un ejercicio para ellos, porque ellos conocen muy bien el problema que están investigando, pero quizás a veces no saben transmitirlo en palabras que la sociedad pueda entenderlo, ¿no? Y de eso se trata, que en 3 minutos nos cuenten pues sus investigaciones. Por tanto, como decía, esta es la 7ª edición, es un evento que se va consolidando, porque además este año incluso hemos crecido en número de participantes, tenemos 19, de los cuales hicimos unas semifinales y aquí tenemos pues a los 8 que pasaron esas semifinales y que se enfrentan hoy a la final, ¿no? De esos 8 elegirá el jurado 3 ganadores, pero al final los ganadores pues somos todos. Primero son ellos por la experiencia, ¿no? Por haber hecho ese ejercicio, como decía, de resumen, de síntesis y de saber comunicar, y también pues el resto de la sociedad, porque así podemos conocer también qué se está haciendo en investigación en la Universidad de León y en los doctorados. También permite que haya habido pues diálogo entre disciplinas. Al final, como verán, cada uno es de una disciplina distinta y eso ha permitido que ellos también puedan conocerse y puedan dialogar y puedan establecer esa comunicación entre las disciplinas. Por tanto, pues este es un concurso que se consolida, que, como decía, es la 7ª edición y que pone en valor nuestra escuela de doctorado, ¿no? Porque al final está organizado pues desde la escuela de doctorado. Por tanto, agradezco a la escuela de doctorado, a Beatriz Jiménez, a Liliana, que son de alguna forma las personas que están, y a Marta, que he visto por ahí y ahora ya no veo, que están en la organización de este concurso. Sobre todo, como decía, también agradezco a ellos, que han sido valientes, que se han decidido presentar voluntariamente a este concurso y que han decidido transmitirnos esas investigaciones que están haciendo. Y por mi parte, nada más. Les vuelvo a dejar con el director de la Escuela de Doctorado para ya dar comienzo, de alguna forma, a este concurso. Gracias. Pues muy buenas tardes de nuevo. Gracias, rectora, por estar aquí, por hacer la presentación, por presidir este acto. He dicho antes que bienvenidos a la 7ª edición de este concurso. Realmente, como bien ha aclarado la rectora, bienvenidos a la final, porque este año hemos tenido que tener, dado el número de concursantes, 2 semifinales que se celebraron en los días lunes y martes de esta semana, ayer y antes de ayer. Entonces estamos aquí ante los 8 magníficos, los más ya, que ya lo van a ver ustedes, o lo vais a ver, como de verdad que lo son. Soy Miguel Díaz y García Conlledo,
el director de la Escuela de Doctorado y catedrático de Derecho Penal de esta casa, y me toca pues conducir un poco este concurso. Soy primerizo, este es mi primer año en el concurso, así que pido perdón a todos y a todas por todos los errores que cometa, que serán muchos. Tengo a Beatriz a mi lado soplándome todo lo que tengo que hacer, corrigiéndome, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que quiero hacer ahora un momentito antes de empezar es dar las gracias a todos, o a muchos, no a todos, de los que han colaborado en la organización del concurso, y que muchos de ellos lo vienen haciendo, muchas de estas personas haciéndolo desde hace ya varios años, ¿no? Así en concreto a las coordinadoras del concurso, Beatriz Jiménez Parra, Dani Liliana Herrera, que no sé dónde está, pero está, ha venido aunque costándole, y a María Isabel San Martín Bécares. Organizamos, en los organizadores, aparecemos como tal, la Escuela de Doctorado de la Universidad de León. En algunos intermedios os contaré un poquito de la escuela, de nuestros doctorados, de nuestros programas, etcétera, pero eso vendrá más adelante. Y tenemos la suerte de ser patrocinados, generosamente, por el Consejo Social de la Universidad de León y por la Fundación General de la ULE y Empresa, a cuyos máximos representantes conoceréis o conocerán un poquito más tarde. Colaboran también muy estrechamente con nosotros la Unidad de Cultura Científica, María dos Ángeles Castro, María Ángeles García Díez y Laura Fierro, que están todos por aquí. No os localizo donde estáis, pero seréis localizadas. Naturalmente al Vicerrectorado de Investigación, a cuyo titular, al vicerrector, presentaré también un poquito más tarde. A la unidad administrativa de la Escuela de Doctorado, que también está representada aquí por doña Lucía Fernández González, su administradora, y a la unidad que cuida de los medios audiovisuales y de prensa de la ULE, que está representada por varias personas aquí, ¿verdad? Por varias personas de sus titulares. Y también, sobre todo, mi agradecimiento máximo a estas 8 personas, doctorandos nuestros, de diversos programas. Yo he prohibido a los de Derecho que se presentaran para que no hubiera favoritismos este año. Yo soy de Derecho, está prohibido, por eso no han llegado, si no ya veríais. Y que van a ser los auténticos protagonistas de este acto en muy breve tiempo. Pero antes de que ellos actúen, le voy a dar la palabra a quien nos va a explicar un poquito mejor el funcionamiento, bueno, un poquito mejor no, perfectamente del concurso. Entonces, Beatriz tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, mi tarea va a ser fácil porque parte de ella ya la ha hecho la rectora magnífica, explicando un poco en qué consiste el concurso. El director de la Escuela de Doctorado también ya ha dado algunas pinceladas. Entonces, bueno, yo me voy a limitar a explicar un poquito el funcionamiento y a recordar a los participantes, que ellos ya saben de qué va la historia, pues un poquito las normas, ¿vale? Bueno, pues la pregunta que siempre lanzamos es la que tienen ahí, ¿no? ¿Eres capaz de explicar tu tesis en tres minutos? Ahí nada, ¿no? El desafío al que se enfrentan. ¿Cuál es el origen del concurso? Bueno, pues este concurso nació en el año 2008 en Australia, en la Universidad de Queensland, y tuvo tanto éxito que a día de hoy pues es un concurso que se viene celebrando en más de 200 universidades alrededor de todo el mundo, con lo cual, bueno, pues algo de maravilloso tiene que tener. ¿Cuál es la finalidad del concurso? Bueno, pues se trata de, por una parte, que los estudiantes de doctorado, o mejor dicho, los investigadores en formación que tenemos aquí, pues sean capaces de desarrollar sus habilidades de comunicación. También otro de los objetivos es retarles, como pueden observar ahí en la pantalla, pues a que consoliden sus hipótesis de investigación, sus resultados, los objetivos, la validez, ¿no?, de todo eso que están investigando y que están consiguiendo. Ofrecerle una serie de recursos, de actividades, de herramientas que les permitan desarrollar esas habilidades, esas destrezas. Todos los años les ofrecemos de forma gratuita, pues a través de la Escuela de Formación de la Universidad de León, un curso donde pues les acompañamos, ¿no?, distintos docentes les acompañan pues para tratar de gestionar un poco ese miedo escénico, ¿no?, a ayudarles también a cómo pues elaborar el guión de su discurso, la diapositiva con la que van a tener que participar, el gestionar también un poco esa comunicación verbal y no verbal, y luego también pues fomentar el intercambio multidisciplinar
multidisciplinar. Como decía antes, pues nuestra rectora, pues se trata de temas de investigación muy diferentes, de diferentes ramas de conocimiento, programas de doctorado, con lo cual pues yo creo que va a ser muy interesante todo lo que los concursantes nos tienen que contar aquí esta tarde. ¿Qué es lo que se va a valorar en el concurso? Bueno, pues tenemos un jurado con 4 miembros que a continuación el director de la Escuela de Doctorado les presentará, y esos miembros del jurado, que tienen una labor bastante complicada porque el nivel es alto, van a tener que valorar con una rúbrica, pues por una parte el contenido. ¿De acuerdo? Van a tener que valorar pues si se comprende bien el contexto de la investigación de cada uno de los concursantes, cómo describen esos resultados de investigación, si utilizan una secuencia lógica a la hora de hacer su presentación, su discurso, si el tema que están presentando lo hacen en un lenguaje que todo el mundo pueda entender, independientemente de que seamos expertos o no en la materia, cómo ilustran ese tema de investigación y el tiempo que emplean y su distribución. Eso es muy importante. Hemos dicho que tienen un tiempo máximo de 3 minutos. Van a tener ahí un cronómetro en el cual pues en todo momento van a poder ver, pero no pueden pasarse de esos 3 minutos, ¿de acuerdo? Porque en ese momento pues quedarían automáticamente descalificados. Pero bueno, ellos ya han entrenado, ya son expertos en ellos y yo estoy segura que todos van a utilizar el tiempo de forma muy, muy sabia. También el jurado va a tener que valorar cómo comunican ese contenido. Por ejemplo, si el tema que están explicando pues despierta el interés del público, ¿de acuerdo? Y del jurado, evidentemente, que no trivialicen o generalicen esos resultados de la investigación. ¿Cuál es el entusiasmo con el que transmiten ese tema, esa investigación? La presencia escénica, ellos van a tener este cuadradito, no sé si lo ven desde ahí, pero tienen aquí un cuadradito del cual no se pueden salir, pero al mismo tiempo tienen que utilizar también, bueno, pues una manera, ¿no?, de despertar ese interés, ese entusiasmo que decíamos y de transmitir pues el querer saber más, ¿no?, de su investigación. Ese contacto visual, el rango vocal, cómo utilizan, ¿no?, ese tono de voz, la calidad del material visual que están utilizando, que, por cierto, solamente pueden utilizar una única diapositiva. Además, esa diapositiva es estática, no puede tener ningún tipo de animación, no pueden utilizar tampoco ningún otro medio audiovisual, ni sonido, nada, ningún disfraz, ningún tipo de atuendo, ningún elemento, por ejemplo, que puedan utilizar normalmente en el laboratorio cuando están investigando, solamente ellos, con su presencia, su discurso y su buen hacer. Y, como decía antes, las presentaciones están limitadas a 3 minutos. Además serán habladas, no se permite que se haga pues ningún tipo de canción o de poesía, nada de eso. La presentación, ¿cuándo va a comenzar? Pues cuando el presentador, es decir, en este caso los concursantes, estén aquí, empiecen a moverse o empiecen a hablar. En ese momento el cronómetro empezará a funcionar y contará el tiempo. Y otra cosa también muy importante, que ellos ya saben y ya están de acuerdo con ello, que la decisión de nuestro jurado es final y es inapelable. Lo que el jurado decida, pues se hace, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente para finalizar y para, bueno, pues motivar un poquito más, pues esos 3 premios a los que hacíamos referencia antes, ¿no? De la final de hoy saldrán 3 ganadores, el primero de ellos pues con un premio de 1.000 euros, el segundo, o segunda, primera, segunda con 600 euros y el tercera pues con 300 euros. Y bueno, pues por mi parte yo creo que ya estaría. Le cedo la palabra de nuevo al director de la Escuela de Doctorado. Pues permitidme que antes de que demos comienzo al concurso haga la última pequeña presentación. Primero os voy a presentar a las autoridades presentes. Ya habéis conocido a nuestra señora rectora magnífica, doña Nuria González Álvarez, que nos acompaña, gracias otra vez, Nuria, al vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León, don Santiago Gutiérrez Martín, con nosotros, a don Luis Javier Cepedano Valdeón, presidente del Consejo Social de la Universidad, don José Carlos Alonso Marcos, director de la Fundación General de la Universidad de León y Empresa, y a Marta Zubiaur González, defensora de la comunidad universitaria. Ellos van a estar presentes. Y muy importante, nuestro jurado. Voy a presentaros a los miembros del jurado de esta final, a los que ruego que según les vayan nombrando, pues pasan a ocupar sus puestos en su mesa, ¿verdad? Antes de que lo hagan, les reitero
nuestro agradecimiento muy sincero por haber aceptado inmediatamente asumir esta tarea, que es importantísima para el concurso. En nuestro jurado lo componen don Estanislao de Luis Calabuig, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de la Provincial de León. Tanis. Don Nacho Barrio Agüero, locutor de Onda Cero en León. Doña María del Carmen Bengoechea Valverde, responsable de sostenibilidad de la empresa Wacker León Biofarmacéutica. Y don Gabriel Rodríguez García, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de la Encina, de esta universidad. Muy bien. Sin más, vamos a comenzar enseguida. Llamo, para que inicie su actuación, a doña Tania Payo Serafín, del programa de doctorado Biomedicina y Ciencias de la Salud, título de su tesis, o de su futura tesis, ¿el oxígeno es realmente necesario para vivir? Buenas tardes a todos. ¿El oxígeno es realmente necesario para vivir? Desde muy pequeños nos han enseñado que el oxígeno es un elemento fundamental para la vida. Lo necesitan nuestras células para funcionar. Por lo tanto, si yo a una célula le quito el oxígeno, lo lógico es que se muera, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que no siempre ocurre así? Nuestro cuerpo, nuestras células, son capaces de sobrevivir a la falta de oxígeno, que también conocemos como hipoxia. Este descubrimiento fue tan importante que llevó a ganar un premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 2019. Este mecanismo de supervivencia se da en distintas situaciones en nuestro cuerpo, pero hay un contexto en el que es especialmente importante, y es el cáncer. Hoy os quiero hablar del hepatocarcinoma, el principal tipo de cáncer de hígado. Aunque quizás no suene mucho, es actualmente la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En este tipo de tumor, las células del hígado empiezan a multiplicarse de manera descontrolada y forman una masa que crece rápidamente. Para poder mantener ese ritmo de crecimiento, el tumor necesita cada vez más oxígeno, que intenta conseguir promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos. Pero estos vasos son deficientes y no consiguen suministrar suficiente oxígeno al tumor. Como consecuencia, se genera una situación de hipoxia. Y aquí es donde la lógica deja de aplicarse, porque en lugar de morirse, las células sobreviven a él, se adaptan a esa hipoxia, continúan multiplicándose y se vuelven incluso más agresivas. Pero no solo eso, sino que también pueden desarrollar resistencias a los tratamientos actuales, muchos de los cuales actúan paradójicamente cortando el suministro de sangre, es decir, de oxígeno, al tumor. Estamos intentando asfixiar al tumor, pero él aprende a vivir sin aire. Es un poco como una pescadilla que se muerde la cola. Y aquí es donde entra nuestra investigación. Nuestro objetivo es intentar entender cómo las células de hepatocarcinoma activan ese mecanismo de supervivencia a la hipoxia, pero sobre todo es intentar bloquearlo. Y de esta manera el tumor no se adapta a la hipoxia, las células se vuelven más vulnerables y más responsivas a los tratamientos. La verdad es que hemos obtenido resultados muy prometedores, incluso llegando en algunos casos a eliminar el tumor en algunos de nuestros modelos experimentales. Y con esto, pues me gustaría volver un poco a la primera pregunta. ¿El oxígeno es realmente necesario para vivir? La respuesta es sí, en condiciones normales. Pero entender cómo el cáncer es capaz de sobrevivir sin él puede ser clave para derrotarlo. Muchas gracias.
Digo que en ciencias de la salud tenemos programas de biomedicina, de veterinaria, estudiamos la discapacidad, la dependencia. En ciencias sociales y jurídicas tenemos 2 programas de derecho, tenemos programas de economía, de educación, de actividad física y deportiva y de empresa. Y en la rama de ingeniería y arquitecturas tenemos programas que se refieren, no os doy el título de cada programa porque, en fin, es quizá un poco más aburrido, a computación, a ingeniería de BIOS y a tecnología del medio ambiente. Veo que nuestro jurado ha acabado sus tareas de momento y por lo tanto yo me callo hasta el siguiente intermedio. Y vamos a dar la palabra a nuestra siguiente concursante, doña Erika Estefanía García Lima, del programa de Ingeniería de Biosistemas, que va a hacer una presentación cuyo título es, como veis ahí, Leer el monte antes del fuego. Bueno, buenas tardes con todos. Cuando hablamos de incendios forestales, casi siempre nos imaginamos el humo, las llamas, los helicópteros, los equipos tratando de apagar el fuego. Pero es que un incendio forestal no empieza ahí, empieza mucho antes. Empieza cuando poco a poco el combustible en el monte va aumentando. Y todo esto provoca que el fuego avance más rápido, sea mucho más difícil de controlar y sea mucho más intenso. Entonces aquí surge una pregunta importante. ¿Podemos hacer algo antes de que aparezca la primera llama? Y mi tesis precisamente habla sobre eso, de aprender a leer el monte antes de que aparezca el fuego. Y con leer el monte me refiero a medirlo, a observarlo, a entenderlo, a entender qué tipo de vegetación hay, cómo está distribuida, cómo cambia con el tiempo, cuánto combustible acumula. ¿Y qué pasa si yo aplico diferentes tratamientos forestales como son los clareos o los desbroces? Porque no se trata de eliminar toda la vegetación, se trata de saber dónde actuar, cómo hacerlo y durante cuánto tiempo tomar esas medidas para que nosotros podamos tener paisajes menos vulnerables ante los incendios forestales. ¿Y cómo voy a responder a esas preguntas? Bueno, con datos públicos forestales y medioambientales y con herramientas nuevas de medición en campo, como es este escáner láser móvil, que me permite, mientras yo voy caminando en el monte, me permite obtener una reconstrucción en 3 dimensiones de la vegetación y del paisaje que estoy midiendo, haciendo que esta técnica sea mucho más rápida y detallada que un inventario tradicional. Además, combinando esa información con imágenes de satélite, lo que yo busco es generar mapas que nos digan qué zonas son las prioritarias, qué zonas debo intervenir antes de que aparezca un incendio forestal. También estudiaré parcelas en las que ya se han aplicado estos tratamientos forestales para conocer si estos tratamientos en realidad funcionan y cuánto tiempo funcionan. Es decir, que con toda esta información lo que yo busco es hacer herramientas útiles para ayudar a decidir qué zonas son las prioritarias, dónde debo intervenir y qué métodos son los más eficaces. Porque mi tesis no solo se trata de medir la vegetación y de usar nueva tecnología, se trata de algo mucho más útil. Se trata de transformar toda esta información que obtenemos de todos estos elementos en prevención. Gracias. Espera. Bien, nuevamente se ha mencionado antes que todos nuestros concursantes han realizado, aparte de estar trabajando en sus investigaciones, tema que tiene que resultar obsesivo en vuestras vidas ya, ¿sí o no? ¿No? Así tiene que ser, ¿no? También han tenido que realizar un curso de habilidades en comunicación en esta universidad, que les hemos facilitado, en el cual pues han aprendido muchas cosas para conseguir una serie de competencias, ¿no? En materias como la comunicación verbal y no verbal, el trabajo en equipo, espíritu crítico, creatividad. Ello debe llevar a lo que llamamos, en un lenguaje que para los de fuera de la universidad o de la educación en general resulta un poco extraño, ¿no? Pero en fin, nosotros estamos ya acostumbrados ahora a resultados de aprendizaje, ¿no? A adquirir una serie de habilidades para la comunicación en distintos ámbitos, demostrar la habilidad para hacer presentaciones en público y demostrar la habilidad para debatir. Como mínimo, nuestros concursantes, todos los que han participado, todos, pero muy en especial vosotros que habéis llegado a la final y vosotras que habéis llegado a la final, pues habéis demostrado como mínimo que tenéis gran capacidad de comunicar. ¿Qué tal fue el curso?
Fue interesante. Pues ese curso se ofrece y se seguirá ofreciendo todos estos años. Yo creo que el jurado está ya casi a punto, ¿verdad? Y entonces dejo para la siguiente, ya os anuncio que en lo siguiente vamos a hablar del doctorado y qué es eso de la tesis doctoral, un poco para quien no lo sepa. ¿De acuerdo? Bien, nuestro tercer concursante es don Jorge Peláez Blanco, del programa de doctorado Biomedicina y Molecular y Biotecnología, y su título es A veces están esperando en la playa. Aunque no lo parezca, las plantas están constantemente rodeadas de enemigos, hongos, bacterias, insectos, y cada año estas enfermedades provocan enormes pérdidas económicas en la agricultura. Para combatirlas, actualmente dependemos de pesticidas químicos que pueden tener graves efectos en el medio ambiente. Pero, ¿y si en lugar de combatir esas enfermedades cuando ya han aparecido, pudiéramos preparar a las plantas para defenderse por sí mismas? Que al igual que nosotros recibimos una vacuna para prepararnos frente a una enfermedad, pudiéramos enviar una señal a la planta que le dijera: prepárate, algo puede atacarte. En este contexto se enmarca esta investigación. Yo trabajo con una pequeña planta llamada Arabidopsis, que es algo así como el ratón de laboratorio de la investigación en plantas. Aunque no sea un cultivo agrícola, nos permite entender, entre otros procesos, cómo funcionan los mecanismos de defensa de las plantas. Sin embargo, aunque parecerá un poco paradójico, lo más interesante de esta investigación no está en el laboratorio, está en el mar. Las algas marinas contienen moléculas muy complejas. De hecho, muchas de ellas ya se usan en cremas y en alimentos. Pero nosotros creemos que aún pueden dar más de sí y actuar como vacunas para plantas, encendiendo esa señal de alarma preventiva y activando sus sistemas de defensa, potenciando así una especie de armadura microscópica que las proteja frente a los patógenos. ¿Y por qué es importante todo esto? Claro, porque si conseguimos entender bien estas señales naturales, podríamos desarrollar nuevas estrategias de protección de cultivos más sostenibles, reduciendo así la dependencia a estos pesticidas químicos. Pero además hay otra ventaja. Muchos de estos compuestos derivados de algas pueden ser obtenidos de residuos industriales o de acumulaciones naturales en las costas. Es decir, productos que hoy en día se consideran desechos. Y esto nos abre la puerta a algo todavía más interesante: cerrar el ciclo de la economía circular y convertir un residuo en una herramienta para la agricultura. En realidad, no sería una idea completamente nueva, porque durante generaciones, en muchas zonas costeras, nuestros abuelos ya utilizaban algas para fertilizar sus huertas. Aunque no supieran exactamente por qué ni qué mecanismos activaban en las plantas, habían descubierto a base de experiencia que sí, que funcionaba. Y de alguna manera esta investigación intenta hacer algo parecido: entender científicamente cómo las algas pueden ayudar a las plantas para aprovechar ese conocimiento en la agricultura del futuro. Porque aunque esta investigación empiece con una pequeña planta, su objetivo final es mucho más grande: aprovechar mejor los recursos naturales y hacer de la agricultura algo más sostenible. Porque a veces las soluciones a los grandes problemas no están en lugares complicados, a veces están esperando en la playa. Muchas gracias. Muy bien, la formación doctoral. La formación doctoral, los estudios de doctorado, que conducen al título de doctora o doctor, en nuestro caso por la Universidad de León, digamos, es el más alto grado formativo que da una universidad. Lo más que se puede ser universitariamente es doctora o doctor. Hay quien dice: no, pero puedes ser catedrático. No, catedrático es un puesto. No, pero puedes ser rectora. No, eso es otro puesto, distinto. Pero el máximo grado académico es ser doctora o doctor. No hay más. No hay más. Es el máximo. Por lo tanto, eso tiene una importancia. Acorde con ese máximo grado que significa el doctorado, obviamente está el grado de exigencia también. No es que las demás etapas de la formación universitaria sean fáciles, ni mucho menos, ¿verdad? Preguntémosles a nuestros estudiantes de grados o de máster si son fáciles, nos dirán que no. Pero el doctorado, para culminar, pues requiere unos esfuerzos especiales, requiere años de trabajo y de formación, especialmente en la investigación, ¿no? Las autoridades que nos rigen, que rigen el mundo universitario, y nosotros también, nos empeñamos además en complicarles un poco la vida. Ya no solo se trata, como era antiguamente, de centrarse en su investigación doctoral, en su laboratorio o en su biblioteca, sino que les obligamos a una serie de actividades formativas, algunas obligatorias, otras no, los tenemos viajando sin darles dinero apenas, eso es verdad, ¿no? Pero los tenemos viajando a congresos, presentando ponencias, en fin, haciendo muchas cosas. Es una formación que dura
tiempo. Tienen que presentar ya desde el comienzo, en los 6 primeros meses casi de su formación, un plan de investigación que ahora se ha completado desde hace 3 años con un plan de formación. Así un secreto entre nosotros, un plan de formación que se supone que es anual, pero que uno tiene que saber en el mes de enero qué va a hacer el doctorando en el mes de enero del año siguiente, cosa que a mí, francamente, me resulta difícil, pero debe ser la edad, ¿no? Lo tienen que hacer, lo tenéis que hacer, y se supone que año a año, ¿no? Así que este es el principio del camino que les va a conducir a demostrar su capacidad investigadora y a realizar nada menos que una aportación original en todo esto que nos estáis contando. Original, pero una originalidad apoyada en un sólido conocimiento y debate con lo que había y en un manejo de métodos. No una originalidad que digo la última tontería que se me ha ocurrido, como bien sabéis. Pues todo eso no es fácil. Luego diré qué requisitos tienen que cumplir para cursar un doctorado. Pero, como veo que nuestro jurado ya ha tomado sus notas y está preparado, nosotros vamos a pasar a la siguiente concursante. Se trata de doña María Menéndez Muñoz, del programa de doctorado Biomedicina y Ciencias de la Salud, y el título de su presentación es Lo que el bisturí no alcanza a ver. Buenas tardes. ¿Qué creen que pasaría si mañana cerramos todos los casinos de la ciudad? ¿Creen que habríamos encontrado la cura de la ludopatía? Probablemente no, porque el problema no es el casino, sino la conducta adictiva, y estas personas casi con total seguridad buscarían otras formas de calmar su ansiedad. Esto ocurre igual con muchas otras conductas, como la adicción a la comida, al alcohol, al tabaco, con el amor o con cualquier otra droga, porque el sistema de recompensa cerebral, esa ruleta que gira en nuestra cabeza, lo que nos hace repetir es muy similar, da igual la sustancia. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido cuáles son legales y cuáles no. ¿Y qué hay más legal que la comida? Según algunas estimaciones, hasta el 20% de los pacientes con obesidad de alto riesgo padecen algún trastorno de la conducta alimentaria, incluyendo adicción a la comida. Y a muchos de ellos se les ofrece cirugía de la obesidad, por ejemplo, una reducción de estómago, que lo que hace es impedir súbitamente la conducta adictiva. Bien, ya les hemos cerrado su casino, de la noche a la mañana. ¿Y ahora qué? Pues es ahí donde entran el grupo de psiquiatras y endocrinólogos que se dedican a investigar conmigo. Hemos analizado a más de 500 pacientes que se han operado en el área de León o El Bierzo desde el año 98 y hemos visto que en un seguimiento medio de 7 años el 43% inicia un nuevo consumo patológico de fármacos de abuso o de otras drogas. Además, después de la operación, los diagnósticos psiquiátricos aumentan y también la complejidad del tratamiento. Por tanto, lo que busca mi tesis es investigar a nuestra población, a la que de verdad atendemos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, para poder seleccionarlos mejor para la cirugía. Estamos hablando del antes, para hacer un abordaje multidisciplinar que incluya la salud mental y trate las adicciones, en caso de haberlas, para así evitar que éstas pasen de la comida a otras sustancias. Además, muy probablemente esto contribuiría a disminuir la discapacidad social y laboral asociada, haciéndoles la vida más fácil a estas personas y la operación más rentable al sistema sanitario. ¿Quiere decir esto que la intervención sea mala? En absoluto. Quiere decir que tenemos que ordenar nuestras acciones médicas. No podemos cerrar un casino hasta que la última ruleta deje de girar. Porque los médicos no solo tratamos cuerpos, tratamos esto, tratamos personas. Personas contentas, personas tremendamente tristes, personas como ustedes, personas como yo y personas como la que aparece dibujada en esta diapositiva, que fue quien inspiró a una psiquiatra como yo a salir de vez en cuando de las consultas y del hospital para investigar lo que el bisturí no alcanza a ver. Gracias. Pensaréis que esto del doctorado es de jóvenes, claro, viendo a todas estas personas de jóvenes o de muy jóvenes. Pues no hay edad para el doctorado. Hablando de los requisitos, no hay edad. Cualquier persona de cualquier edad puede comenzar unos estudios de doctorado si cumple los requisitos previos que de un modo muy general voy a contaros a continuación. Pero cualquiera.
De hecho, aunque la mayoría de nuestros estudiantes son jóvenes, no todos lo son. Hay gente hasta que repite. Tenemos algunos doctores que vuelven a matricularse aquí y quieren hacer otro doctorado, ¿no? O sea, que ya hay que tener ganas, también digo yo, ¿no? Pero en fin, dice Santiago, el vicerrector pone una cara que, como yo, que quien hace otro, ¿no? Pues bien, pues está muy bien en todo caso, porque hay gente apasionada por la investigación y que quiere abarcar distintos campos. Es un alto mérito de enorme dificultad. ¿Puede cualquiera estudiar? Cualquiera de cualquier edad, pero no cualquiera. Para estudiar un doctorado hay que tener unos requisitos académicos previos. En el caso de los españoles, digamos de los europeos en general, de los miembros de la Unión Europea, estos requisitos es tener unos estudios previos. ¿Qué estudios son estos? Hoy en día, traducidos en los de hoy, en principio, un grado, un estudio de grado universitario, y además un máster, que sumen en final, en su total, lo que llamamos 300 créditos, ¿verdad? Eso en principio, porque hay algunas excepciones también. Las antiguas licenciaturas, todavía quedan licenciados que quieren hacer el doctorado, hubo un acuerdo que las licenciaturas anteriores al cambio que supuso la implantación de los grados, etcétera, pueden acceder directamente al doctorado. Y algunos grados que tienen un especial número de créditos, citemos aquí medicina, citemos aquí, por ejemplo, veterinaria en esta universidad, y algunos otros, pueden acceder también directamente al doctorado siempre y cuando el órgano universitario correspondiente lo haya autorizado, pedido por cada universidad. ¿Qué ocurre? La verdad es que luego la generalidad de las universidades tienen reconocido el acceso directo al doctorado a partir de un grado de medicina, ¿verdad? O de veterinaria. Pero al contrario que las licenciaturas, que es una norma general para todas, tiene la universidad que pedirlo. Todas lo piden, todas se les concede. Y hay algunas excepciones más para españoles, por ejemplo, aunque en las profesiones sanitarias, con determinados requisitos, que no voy a detallar tanto, se puede acceder también, sin todos estos casos, después del segundo año de residencia, ¿verdad? En un MIR, en un PIR, en un FIR, etcétera, etcétera. Son casos un poco especiales. Y en los extranjeros no comunitarios hay diversos requisitos durante titulación, y ahora ya acabo, queridos miembros del jurado, pero sobre todo hay que tener unos estudios equiparables a un grado de una licenciatura y un título de máster o similar que dé acceso al doctorado en el país de origen. Un colombiano que quiera hacer un doctorado en España tiene que tener, además, bueno, si tiene un máster español y suma, desde luego, pero si es solo de su país, el equivalente a un grado y el equivalente a un máster con el cual pudiera cursar doctorado en Colombia. Y ya me callo y luego sigo un poco más. Muchas gracias. Nuestra siguiente concursante es doña Gilda Raposo Preto, del programa de doctorado en Ingeniería de Biosistemas, y su presentación se llama ¿Pueden las plantas influir en las enfermedades del olivar? Hola a todos. Hoy os voy a contar una conversación que tuve con una amiga mía que me vino a visitar desde Granada. Nos fuimos a pasear por mi región y en esta época los olivares están llenos de flores. Ella se cantó encantada y me dije, ¡qué bonito! ¿Cómo es posible que mantengáis los olivares así? Y yo le dije medio en broma, sí, muy bonito, pero ya verás cuando empiecen las alergias. Pero después le expliqué que aquí cada vez más agricultores mantienen la vegetación espontánea porque sabe que tiene muchos beneficios. Ayuda en la salud del suelo, ayuda con algunas plagas y eso hoy en día es muy importante porque durante años la agricultura se ha basado en el uso de herbicidas para eliminar toda esa vegetación. Y esos herbicidas no desaparecen, acaban en el suelo, en el agua y finalmente en nuestro plato. Por eso es urgente encontrar medidas más sostenibles y biológicas. Y ella me preguntó, tienes razón, pero ¿qué pasa con las enfermedades? Y ahí está el problema. Sobre eso no se sabe mucho o prácticamente nada. Y ahí entro yo. Yo estudio si las plantas pueden influir en las enfermedades del olivar. En particular,
una enfermedad muy importante, la antracnosis, causada por un hongo que disminuye la calidad y la cantidad del aceite de oliva. Y lo que descubrí fue bastante interesante. No todas las plantas son iguales. Algunas tienen una mayor presencia del hongo, pero otras no. Incluso ayudan a disminuirlo. Y también cada planta tiene una comunidad microbiana muy diferente. Y eso también nos ayuda a reducir la enfermedad. Entonces, no se trata de eliminar todo, sino de saber qué planta nos pueden ayudar y trabajar con ellas. La idea entonces de mi tesis es muy concreta y muy simple. Crear una mezcla de semillas de plantas autóctonas bien adaptadas al clima y al ciclo del olivar para nos ayudar a reducir la enfermedad y el uso de productos químicos, ayudando así al agricultor a mantener su producción y sus ingresos y también a todos aquellos que les gusta un buen aceite de oliva o unas aceitunas en su plato. Por lo tanto, lo que mi investigación demuestra es que podemos utilizar la propia naturaleza como una herramienta para hacer una agricultura más sostenible. Porque no se trata de producir más, sino de producir mejor. Muchas gracias. Bien, ya habéis visto que hay una serie de requisitos formativos previos para hacer el doctorado. Pero luego también les damos más tareas, ¿no? Tienen que presentar un proyecto de investigación, un proyecto formativo personal, y cada año, con el aval de lo que llamamos su tutor, la persona que los representa en la universidad, por decirlo así, y de su director, directora o directores de tesis, con ese aval, tiene que someterse a la aprobación de esos planes por lo que se llama la comisión académica de cada programa de doctorado. Cada uno de esos 18 programas, digamos, su órgano de gobierno último sería una comisión académica. Tiene que aprobárselo. Y ahí se valoran lo que ha estado haciendo, sus actividades formativas, los viajes, todo lo relacionado con su formación doctoral, cada uno de esos años. Por si fuera poco, cada programa de doctorado, siempre sin salirse del marco que marca la normativa general, puede poner requisitos extra. Cada programa puede perfilar ciertos requisitos añadidos, que pueden ser de muy diversa índole. Desde a una persona que se acepta en el programa, pero se le considera que necesita un poquito más de formación investigadora en tal aspecto, hasta decirle, oye, mira, me tienes que hacer 2 seminarios obligatorios cada año en tal materia y en tal otra. Son bastante libres siempre que no se salgan de ahí. Por tanto, la cosa no es sencilla, lo tienen que ir haciendo año a año, trabajando, dando cuenta, rindiéndolo cada uno de esos años. Para concluir todo este proceso en la lectura de una tesis doctoral, de la que os contaré algo un poquito después. Ahora vamos a dar paso a nuestro sexto concursante, don Iván González Pérez, del programa de doctorado de Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, y cuyo título, el título de su presentación es Canales romanos, una visión geomática de las médulas. Un peregrino camina de media unos 25 kilómetros al día y necesitaría aproximadamente mes y medio en recorrer los más de 1000 kilómetros de canales que abastecían de agua a las médulas y sus minas satélite. Para que se hagan una idea, sobrarían kilómetros para recorrer la península ibérica de norte a sur. Mucha gente conoce o ha visitado en alguna ocasión las médulas, sin embargo pocos identifican el complejo sistema de canales que hay detrás de la mayor mina de oro del Imperio Romano. Les estoy hablando, en palabras de Plinio el Viejo, de una auténtica obra de gigantes, donde los hombres trabajaban colgados de sogas y los canales discurrían por parajes en los que incluso hoy nos parecería imposible tan siquiera poner un pie. Canales que algunos de ellos iban a buscar el agua a más de 100 kilómetros de distancia o a cotas superiores a los 1300 metros. Todo ello para dibujar un paisaje que hoy es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, en la tesis doctoral que estoy desarrollando queremos darle el valor que se merece a esta obra, aportando nuevos conocimientos para que las futuras generaciones sepan apreciar y comprender este extraordinario patrimonio.
Por ello, hemos marcado como objetivos el elaborar una cartografía de los canales precisa, que sirva como base de trabajo, estudiar el potencial de las nuevas tecnologías en este ámbito y desarrollar un mapa de vulnerabilidad de toda la red. Contamos con herramientas como sistemas de información geográfica, sensores aerotransportados en drones y técnicas de programación. Todo ello apoyado siempre en un intenso trabajo de campo. Hasta la fecha ya disponemos de la cartografía y actualmente nos encontramos realizando vuelos con cámaras fotográficas y sensores LIDAR en puntos estratégicos de la red. En una última fase tomaremos muestras de todas las litologías de la zona con el objetivo de hacer un análisis petrofísico. Los resultados de este estudio, junto con variables fundamentales como la orografía y la climatología, servirán para desarrollar el mapa de vulnerabilidad. Este mapa nos permitirá identificar aquellos sectores que se encuentran en un riesgo crítico de desaparecer o aquellos otros más adecuados para su puesta en valor y visita. En definitiva, esta tesis doctoral pretende arrojar luz al estado actual de conservación de la red hidráulica de canales de las médulas. Además, aportaremos información clave para elaborar estrategias de gestión y puesta en valor. Y recuerden, sin los canales, las médulas no existirían. Muchas gracias. Pues bien, iba a contar la tesis, ¿verdad? Aquello en que culmina todo esto, pero se me olvidó decir, ¿y en cuánto tiempo? Pues el tiempo ahora mismo, ha habido una modificación hace 3 años, el tiempo en una modalidad ordinaria, cuando uno se dedica a tiempo completo a ello, son 4 años en principio. Si se dedica a tiempo parcial, es decir, si realiza su tesis a la vez que desarrolla, por ejemplo, una actividad profesional fuera de la investigación, una actividad profesional que no puede ser la investigación universitaria. Un predoctoral universitario no puede realizarla a tiempo parcial, sino a tiempo completo. Pero en general serían 7 años. En ambas modalidades caben algunas prórrogas. Puede ser bastante tiempo, como veis. Y entonces llega el momento de defender la tesis. Esto hay diversas modalidades de defensa. La tradicional, que era hacer una memoria de tesis, para entendernos, como un libro, ¿no? Como un libro en el que exponemos la metodología, los antecedentes, el debate, la discusión que hacemos y las conclusiones a las que llegamos, y cuáles son nuestras aportaciones, en definitiva, al tema que hemos analizado. Pero hay otras posibilidades en vez de esta tradicional. Existe la posibilidad de hacer una tesis que se llama por compendio de publicaciones. Es decir, sumando al menos 3 artículos realizados durante el periodo de formación doctoral, no unos que tengamos de cuando hace unos años nos dedicamos a no sé qué, y que tienen una serie de requisitos que normalmente lo que buscan es que, aparte de una unidad interna entre ellos, es decir, que se sumen, que no sean 3 cosas distintas, sino que sumen en la investigación a un tema determinado, que además reúnan unos requisitos de calidad en cuanto al lugar en que están publicados, cómo han sido revisados, etcétera, etcétera. Tenemos más cosas, tenemos tesis con mención internacional, para la cual es requisito que los doctorandos hayan realizado estancias internacionales durante la elaboración de su tesis, al menos de 3 meses, pueden sumar varias, pero tiene que tener al menos un mes de duración, entonces reciben la mención internacional en el título de doctor, y también puede haberse hecho en colaboración a la vez que se trabaja o se colabora con una empresa, ¿verdad? Con una empresa o con una administración pública, a lo que le vamos a llamar mención industrial. Esto requiere una serie de requisitos que no voy a detallar aquí, pero es una vía interesante que, por cierto, estamos intentando potenciar en nuestra universidad. No es fácil, pero estamos en ello. Sobre todo el vicerrector de investigación y yo estamos intentando impulsarlo. Cuesta, pero es así. Y por fin incluso hay tesis en cotutela, es decir, que pueden estar haciéndose en 2 universidades. También tiene una serie de requisitos en 2 universidades, normalmente una universidad extranjera y la Universidad de León. Y al final, si se consigue, repito, tiene requisitos serios, la persona, el doctorando o doctoranda, será doctor o doctora por ambas universidades. Luego seguimos un poquito más. A continuación, nuestra 7ª concursante es doña Tania Martínez García, del programa de doctorado Biología Molecular y Biotecnología,
y su presentación lleva el título de Alta producción sin una gota de riego, el Caupí acepta el reto. Buenas tardes. Imagino que aquí todos conocéis al grupo de los Black Eyed Peas, pero seguro que no todos sabéis que este grupo debe su nombre a esta planta. Black Eyed Pea, Caupí o alubia carilla, aunque no es una alubia, son algunos de sus nombres. Se trata de un cultivo fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional, pues supone la principal fuente de proteínas para millones de personas en África subsahariana. Por otra parte, ¿cuál creéis que es el estrés que supone mayores pérdidas agrícolas? Según la FAO, es la sequía, lo cual me ayuda a introducir el problema que pretendemos abordar. La situación actual y posible futura de escasez de agua que afronta España en la época de cultivo hace necesaria la incorporación en nuestros sistemas agrícolas de cultivos alternativos que hagan un uso eficiente del agua, mientras que al mismo tiempo sean rentables para nuestros agricultores. Nosotras creemos fielmente que el Caupí puede ser uno de estos cultivos alternativos, ya que es resiliente como pocas, presentando una buena adaptación a altas temperaturas, a suelos infértiles o suelos pobres y a la sequía. Entonces, alto rendimiento sin una gota de riego, el Caupí acepta el reto y nosotras lo hemos puesto a prueba. Este verano hemos sembrado 316 variedades de Caupí distintas genéticamente bajo condiciones de riego y de sequía. Es decir, las mismas variedades en ambas condiciones. Este ensayo nunca se había hecho antes en España. Nuestro objetivo era seleccionar un grupo de variedades que presentasen tolerancia a la sequía, es decir, que se comportaran bien cuando el único agua que recibían era el procedente de la lluvia. Y este año hemos tenido suerte, han caído solo 29 litros por metro cuadrado, lo que es nada. Para ello evaluamos distintas características como fue el rendimiento del grano por planta. Pero no nos hemos quedado solo ahí, también hemos identificado los genes que controlan esta característica, la tolerancia a la sequía. Y para explicarles el cómo, necesito que imaginéis al ADN, al material genético, como un collar de perlas. Las perlas serían el símil a los genes. Estas perlas controlan distintas características. Estarían las perlas que controlan la resistencia a un virus, las perlas que controlan la tolerancia a las inundaciones, las perlas que controlan la tolerancia a la sequía, etc. Y un largo sinfín de características. Las 316 variedades de las que os he hablado al principio tienen un collar de perlas distinto porque tienen un material genético diferente, son diferentes genéticamente. Pero el grupo de variedades que son tolerantes a la sequía tienen unas perlas que no tienen el grupo de las variedades que no son tolerantes a la sequía. Estas son las perlas que controlan la tolerancia a la sequía, los genes. Finalmente, 17 variedades resultaron presentar un rendimiento en sequía igual o superior a las de sus homólogas en regadío, como es la del ejemplo. Así podemos decir que sí, que el Caupí ha superado el reto y hoy nosotras ya estamos trabajando en los futuros pasos para poder incorporar al Caupí en el campo español como uno de estos cultivos alternativos de los que os hablaba al principio. Muchas gracias. Os contaba la defensa. La defensa se realiza después ante un... en esta modalidad de cotutela puede defenderse en cualquiera de las dos universidades, pero digamos, las que defendemos en la Universidad de León se defienden ante un tribunal, ¿verdad?, formado por 3 miembros, 3 investigadores que tienen que reunir una serie de requisitos de experiencia y calidad, que tampoco voy a detallar especialmente, que escuchan la exposición, la defensa de esa memoria doctoral en cualquiera de sus modalidades. Por ejemplo, para que hagáis una idea, si es mención internacional, pues una parte de esa memoria tendrá que estar escrita en otros idiomas y una parte de la defensa también pronunciarse así. Por cierto, el idioma de la tesis en general no tiene por qué ser el español. Puede ser de cualquier lengua, digamos, reconocida en la comunidad científica de que se trate, ¿no? Pues se produce la defensa, los miembros del tribunal debaten con la doctoranda o doctorando, esta persona contesta, y después se procede a evaluar la tesis y otorgarle una calificación que puede ser, esa no existe para nosotros, la de suspenso, ¿verdad?, o la de aprobado, notable, sobresaliente, y hasta ahí puedo contar en el acto de defensa. Después, de manera secreta, los miembros del tribunal emiten su opinión sobre si esa tesis debe optar a lo que llamamos mención cum laude, que es lo máximo que es posible. Es un voto secreto que para que se otorgue la mención
a esa tesis tiene que ser unánime de las 3 personas. Es un voto secreto que el comité de dirección o su comisión delegada de la Escuela de Doctorado procede a abrir públicamente en una sesión y ver qué ha pasado, ¿no? Tenemos muchas tesis con mención cum laude. ¿Y qué se consigue con eso? Pues lo primero se consigue haber culminado el máximo grado académico, como decíamos. Pero además se consigue difundir, intentar difundir de diversas maneras, a través de publicaciones, pero también inmediatamente en el repositorio institucional de la Universidad de León, ese resultado de la investigación. Vuestras tesis, salvo que haya razones de confidencialidad o una editorial o un laboratorio no lo permita por, pues yo qué sé, por razones de propiedad industrial, por ejemplo, o de otro tipo, se publicará en el repositorio institucional. Y desde hace muy poco, si el doctorando además da su autorización, este otro es obligatorio. Lo primero que os digo es obligatorio, y un resumen que se manda al Ministerio, que también es obligatorio. Pero además, desde hace muy poco, la Universidad de León ha entrado en un sistema de difusión mundial, que se llama ProQuest, que si el doctorando o doctoranda da su autorización, va a hacer que la tesis, se difunda en muchos lugares del mundo, una difusión amplísima. Repito, necesitamos siempre la autorización. Se ha implementado una forma de hacerlo, no os preocupéis, que no va a ser difícil, en la propia aplicación de doctorado, que de momento funciona. ¿Y qué posibilidades más da? Pues da posibilidades laborales. Hoy en día, en muchas oposiciones, el doctorado cuenta, oposiciones y concursos, da posibilidades para lugares en que la investigación es importante, por ejemplo, laboratorios, ¿no? Centros de estudio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para aquellos centros que nos dedicamos a la investigación, muy especialmente a las universidades. Digamos que el universitario, el que va a ser el profesor e investigador universitario, sin tesis no es nada. A partir de un determinado momento en que además va empezando a fijar su dedicación profesional, a partir de la figura que llamamos ayudante doctor, que esa todavía es temporal, pero las que siguen a partir de ahí, desde el profesor permanente laboral hasta el catedrático, pasando por el profesor o profesora titular de universidad, es requisito imprescindible siempre el doctorado. ¿De acuerdo? Bien, esto es como ya solo nos quedará un participante, haremos otras cosas. Esto es lo que yo os he ido contando en estos descansos. Tenéis toda la información sobre el doctorado en nuestras personas, en la propia escuela de doctorado, directamente hablando con nosotros, pero también en la página web de la escuela de doctorado de ESDULE, Unileón. Está todo, desde la normativa hasta los impresos que hay que utilizar, y siempre, además, a vuestros servicios. Os diré que también estamos procediendo en estos momentos a una necesaria actualización de la normativa interna, actualizándola a la general y ahora dentro de poco al estatuto también, y esperamos que como muy tarde ya para el curso que viene esté todo esto todavía más ordenado y con todo al día. Y ahí os esperamos y estamos al servicio de todo el que quiera acercarse a nosotros, y muchas gracias por toda la atención que me habéis prestado en estos intermedios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y ahora ya vamos a culminar, ¿verdad?, estas exposiciones con nuestra octava concursante, que es Carmen González de la Riva, del programa de doctorado Mundo Hispánico, Raíces, Desarrollo y Proyección, y el título es Parece un golpe, pero no lo es. Buenas tardes. El fin de semana pasado estaba tranquilamente en mi pueblo, un pueblo en una aldea perdida en la montaña, y de esto que de repente se me acercan 2 senderistas y me preguntan que cómo se llama mi pueblo. Claro, parece una pregunta sencilla, pero para mí fue una gran oportunidad. Y no me malinterpretéis, rara vez los lingüistas podemos explayarnos con un tema que nos fascina. Así es como les conté no solo el nombre, sino también la historia de mi pueblo, Rodillazo. Me acuerdo que uno de los hombres hizo un gesto con su rodilla y riéndose dice: ¿qué se llama? Igual que el golpe que se da con la rodilla. A ver, no lo culpo. ¿Quién no ha soltado alguna carcajada o esbozado alguna ligera sonrisa con algún nombre de un pueblo? Bien, pues en el caso de Rodillazo tenemos un porqué. Sabemos que no significa golpe que se da con la rodilla, sino río helado. Pensad que la toponimia, esto es, el nombre que se da a los lugares, surge o por asentamientos de pueblos, como por ejemplo con la Legio Séptima aquí en León, o por características de la tierra, como en el caso de Rodillazo. Podríamos decir que Rodi viene de río y que Yazo viene del latín glacium. Hay que pensar en un glaciar o algo helado. Y por cierto, os garantizo que el agua está como un témpano.
La dialectología, por su parte, es el estudio de los dialectos de las variedades lingüísticas en las zonas rurales. Pero la dialectología no solo estudia los nombres de las localidades, sino también la lengua en general. En mi caso, yo estudio la lengua de la mediana de los Argüellos, que es reserva de la biosfera aquí en León, pero en el siglo XVII. Es decir, yo estudio cómo se pronunciaban las palabras en aquella época y qué léxico se utilizaba. Y es que, así como cuidamos de los antiguos monumentos, de los textos escritos desde hace siglos o incluso de una nueva especie de dinosaurio que acaban de descubrir, así debemos cuidar nuestra montaña leonesa. Localidades como Cármenes, Vegacervera o Rodillazo albergan rasgos léxicos y gramaticales que dan muestra de la vitalidad de la lengua en aquella época. Actualmente el leonés ha desaparecido casi por completo de esta zona. Sin embargo, los documentos notariales del siglo XVII, como testamentos o inventarios de objetos, pueden contener aún información muy valiosa sobre la lengua y las características de la comarca. Aunque mi fuente principal es el archivo provincial, pues es donde están estos documentos escritos, en ocasiones nos encontramos con oriundos del lugar que son importantes porque nos dan información sobre el léxico y las características del lugar donde ellos viven. Estos diamantes en bruto, por desgracia en declive, son como los fósiles que nos indican pues, con qué instrumento antiguo se cocinaba, cómo se pronunciaba un sonido que hoy no existe y, por supuesto, por qué algunos nombres de pueblos son tan pintorescos. Así sabemos que el verdadero golpe no es el de Rodillazo, sino el de realidad. Cuando en estos pueblos perdidos nadie recoge la historia que se ha vivido, desaparecen las raíces de ese lugar. Muchas gracias. Ahora, a continuación, cuando el jurado acabe de tomar sus notas, los miembros del jurado van a ser acompañados a otra sala para que puedan deliberar, y nosotros, mientras tanto, vamos a tener una suerte muy grande de contar con dos ganadoras de pasadas ediciones, Sara Panera y Laura Álvarez, que ellas verán lo que van a hacer y que nos sorprendan a todos durante ese ratito cuando el jurado se marche. No hay prisa ninguna. Nuestro agradecimiento también a vosotras por prestaros a esto. ¿Y dónde está? Allí. Pues muchísimas gracias. ¡Hey, Sara! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Enhorabuena, tía! Ya vi que estás en la final del Solo de Ciencia. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que no me lo esperaba. Había un montón de científicos hablando sobre temas tan complejos, pero de una forma tan fácil y divertida. Por ejemplo, un investigador predoctoral nos contó cómo la muerte celular programada durante el desarrollo embrionario nos diferencia de las ranas. ¡De las ranas! Un estudiante de máster nos explicó la importancia de la arqueología, pero entendida desde una perspectiva de género. Y una veterinaria nos habló sobre que el futuro de las vacunas no lleva agujas. ¿Te imaginas? La cantidad de desmayos que evitaríamos. Vaya razón. Uno de mis preferidos fue el de esa biotecnóloga que explicaba por qué nuestro cerebro prefiere procrastinar, obligándonos a hacer listas infinitas de tareas pendientes. Vamos, mi especialidad. Pero te dije que apuntabas maneras. ¿Cuándo fue? Ah, en 2023. ¿Tú también te llevaste un premio en este escenario? Ya me acuerdo, hacer una PCR a un pollo. Pero si por aquel entonces solo sabíamos que las PCRs servían para saber si teníamos COVID o no y si podíamos salir de casa. Y me vienes a contar tú que la misma prueba permite identificar cuántos microorganismos hay en un alimento, si están vivos o muertos, incluso qué antibiótico tomar si los ingiero. Exacto. Y es que eso es lo bonito que tiene la divulgación. Ayudar a que todo el mundo vea la ciencia igual de fascinante que la vemos tú y yo. Aunque, siendo sincera, por aquel entonces no sabía que me gustaba esto. Y además, me da un poquito de vergüenza admitirlo aquí, delante de toda esta gente. Pero entre tú y yo, en aquel momento solo lo hice por el dinero. A ver, entiéndeme, mitad del doctorado, queriendo independizarte. Había que intentarlo. Pero claro, al final engancha. Y claro que engancha. Si no, ¿qué íbamos a hacer tú y yo hoy aquí? Pero bueno, basta de ciencia, que nosotras no hemos venido a hablar de eso. ¿Qué opinas de la
gran noticia. Esa de la que todo el mundo habla, sin parar. Desde hace aproximadamente 3 días, 9 horas y 57 minutos. ¿Te refieres a lo de Esther? Pues ¿a qué va a ser? Y que conste que a mí me parece bien que Esther esté embarazada. Bueno, bien, que haya cada uno con los riesgos que quiera correr o a que quiera atenerse. Pero Sara, la frasecita. La frasecita. ¿Y tú para cuándo? Y es que, yo no sé tú, pero desde que cumplí los 30, mi Instagram se ha convertido en un carrusel interminable de ecografías, carritos de bebé o publicidad para que congele mis óvulos. Y la gente venga a preguntarme que ¿cuándo voy a formar una familia? Y lo que no saben es que yo ya cuido de una gran familia de microorganismos que viven dentro de mí, mi microbiota. Vaya, que no soy un individuo, soy un ecosistema andante, lo que en biología conocemos como un holobionte, un pack indivisible en el que yo pongo el cuerpo, lo físico, y ellos ponen la química. Vaya, que a nivel microscópico soy toda una madre coraje. Cuido de bacterias, hongos y virus que no son unos gorrones, no, al revés. Muchos trabajan más que alguno de mis primos. Me ayudan en las digestiones, rompiendo esas fibras que mi cuerpo no es capaz de degradar. Fabrican vitaminas, como la K o la B12, y entrenan mi sistema inmune mejor que si se apuntasen a CrossFit. Vale, Sara, pero yo creo que te estás volviendo loca. Tú me quieres decir que eres madre de familia numerosa y siempre vas sola. Pero, Laura, ¿cómo me dices eso? Precisamente tú, siendo científica, cuestionas algo simplemente porque no lo puedes ver. Normalmente, para conocer a un microbio, hay que cultivarlo en una placa de Petri y esperar a que él mismo quiera crecer. Problema. El 99% de ellos son más antisociales que un adolescente un lunes por la mañana y no quieren comunicarse. Así que para hablar con ellos, recurro a la metagenómica. ¿Que no contestas mis WhatsApps? Pues te secuencio el ADN. Simplemente cojo una muestra del váter, plonk, la paso por el secuenciador y al cabo de un rato, ¡zas! Y hace exactamente lo que están tramando. Alguien está perdiendo la cabeza. Que no, tía, que solamente se trata de observar. Por ejemplo, si veo muchos genes de microorganismos especializados en degradar azúcares simples, sé que estoy perdiendo el control de mi dieta. Mis bacterias intestinales entran en un estado de disbiosis y empiezan a regular la producción de neurotransmisores. Estas señales viajan a través de mi nervio vago y le gritan a mi cerebro: ¡Mamá! O nos das azúcar o te ponemos un humor de perros. Así que, Laura, no soy una irresponsable. Simplemente les doy amor de madre. A mí me parece que tus microbios son un poquito caprichosos. Bueno, lista. Yo, al menos, tengo mis razones. ¿Tú? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué sientes tanto rechazo a tener un bebé ahora? Bueno, no es rechazo. Es miedo. Vale, ¿miedo? ¿Miedo a qué? Pues a la lactancia. ¿A qué va a ser? Es cierto que no siempre fue así. Mi madre, esa que está ahí sentada, no para de repetírmelo. Desde que acabaste la tesis no has vuelto a ser la misma. ¿Pero cómo quieres que lo sea, mamá? ¿Tú sabías que en la membrana de nuestras células vive un transportador tanto ambiguo? ¿Transportador? ¿Qué te crees, Amazon? Transportador por ser finos, pero en realidad es un cañón descontrolado. Dispara, sin parar, todo tipo de compuestos fuera de la célula. ¡Pum, pas! Vamos, peor que yo, rebuscando en el cajón mis bragas de la suerte un sábado por la noche. A ver, te tengo que ser honesta. Nuestra historia no empezó de la mejor manera. Cáncer de mama. Resistente a todo.
Mitosantrona, doxorubicina, topotecan, lapatinib, nada funcionaba. El culpable, mi querido amigo, ABCG2. Así llamé al transportador. Claro que en el fondo yo lo entendía, estaba queriendo destruir su hogar, eliminar esa célula que se estaba llevando mi vida. ¿Y él qué hacía? Defenderla. Cada fármaco que le llegaba fuera, lo expulsaba como si fuera basura. Pero al final gané. Le di un inhibidor y fue como taparle los ojos. Como si por un momento dejara de ver lo que tenía que expulsar. Y entonces el fármaco entró y completó su acción. Espera. ¿Me estás diciendo que ese mismo que casi arruina tu quimio tiene que ver algo con la leche o la lactancia? Calma, Sara, que lo mejor está por llegar. Con el tiempo nos fuimos conociendo. Y como todo en la vida, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Resulta que ABCG2 no solo está en las células tumorales, está en más sitios. Hay muchos más. Está en el intestino, ayudando a decidir qué absorbo y qué no. Está en el hígado y los riñones, limpiando el organismo más a fondo que mi abuela el día de limpieza general. Está en la barrera hematoencefálica, protegiendo a mi cerebro como si valiera oro. También en la placenta, filtrando lo que le llega al bebé. Aquí ya no parece un supervillano, ¿no? Es mi guardián. Espera, que es que me estoy empezando a emocionar. Ya, espérate. Porque entonces lo vi. ABCG2 también está en la glándula mamaria. Durante la lactancia se acelera más que mi hermano en un festival de tecno. Aumenta su expresión como si alguien le diera el botón de máxima potencia. Claro que yo pensé, bueno, está aquí para ayudar, ¿no? También secreta vitaminas esenciales a la leche. ¡Qué tierno! ¿Me va a ayudar a cuidar al bebé? Pero entonces, mire mejor. No solo transporta nutrientes, no. Fármacos, toxinas ambientales, contaminantes de la dieta. ¿Pero para qué? ¿Para protegerme a mí? Venga, hombre, que para eso ya tengo al hígado. ¿Como una especie de entrenamiento forzado? ¿Una terapia del choque para el bebé? Vale, sí, podríamos prevenir las alergias del futuro, prepararle para la alimentación que venga después. ¿Pero es necesario en este momento? ¿Cuando su sistema inmune todavía está empezando? No, Sara, yo no puedo correr este riesgo, no hasta que no sepa qué hace este transportador aquí. O sea, que el problema realmente no eres tú, es ese cañón molecular que tienes en el pecho. ¿Qué vamos a hacer, Sara? Entre tus microbios caprichosos y mi cañón molecular, parece que lo de formar una familia se está volviendo una tarea imposible. Bueno, Laura, al menos míralo por el lado bueno. Hemos conseguido entender todo este caos, que a fin de cuentas es para lo que estábamos aquí hoy, ¿no? Sí, tienes razón. Al final nosotras hemos hecho lo mismo que todos esos valientes que están ahí sentados y que han pasado por este escenario hoy. Mirar donde nadie mira y sobre todo atreverse a contarlo. Exacto, porque investigar es increíble, pero subirse aquí y contar en 3 minutos lo que te ha llevado 3 o 4 años de sudores, lágrimas y mucho café frío, eso sí que es un deporte de riesgo. Ni CrossFit ni leches. Esto es el 3 minutos tesis. Enhorabuena a todos vosotros porque nos habéis conseguido hacer olvidar que somos ecosistemas andantes o máquinas de transportar fármacos para recordarnos por qué nos enamoramos de la ciencia. Ahora mismo el jurado tiene una tarea dificilísima, pero entre nosotros, el resto, después de haberos escuchado, sabemos que el futuro de la ciencia española está en muy buenas manos con vosotros. Un fuerte aplauso para ellos y mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, yo quiero daros las gracias públicamente
como ganadoras. Vais mejorando todavía vuestras habilidades como científicas, así que yo creo que nos han hecho pasar un rato estupendo, lo habéis hecho fenomenal, gracias de verdad, de todo corazón. Aprended, alguno de vosotros tiene que estar aquí otra vez, os esperamos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Bien, mientras el jurado acaba, os voy a dar una buena noticia. Ya lo sabéis todos porque de otros años es lo mismo, pero en fin, dicen, hay que darles la sorpresa. Aparte de los 3 que ganan, el resto se va a llevar 100 eurillos de premio. De consolación. Que algo es algo, menos da una piedra, ¿no? Muy bien. Y bueno, esperando a que llegue el jurado, diréis, les damos los premios, ellos ya se hacen ricos, fijaros, desde 1.000 euros el máximo, hasta 100 eurillos todos. Pero, hablando de eso, por cierto, mientras se hace una tesis, ¿puede uno mantenerse? Claro, si uno hace una tesis pues a tiempo parcial y tiene otro trabajo, pues más o menos sí, ¿no? Se supone que por eso lo hace a tiempo parcial. En lo demás puede o no mantenerse nada, o puede también, en menos cantidad de la que nos gustaría sin duda a la señora rectora, al vicerrector y a mí desde luego, puede a veces optar a lo que antiguamente se llamaban becas y hoy se han convertido, por lo menos en el ámbito nacional, en el nuestro, contratos predoctorales. Los más conocidos, los más habituales de ellos, a los que pueden optar nuestros estudiantes de doctorado, son los nacionales, ¿verdad? Hay 2 modalidades, becas contratos de formación del profesorado universitario y contratos de formación del personal investigador, estos últimos vinculados a contratos de investigación. Tenemos también contratos predoctorales en régimen competitivo también, que convoca la Junta de Castilla y León, y tenemos también los propios de la Universidad de León, que se convocan cada año a través del señor vicerrector, y que nos gustaría que también que fueran más. Rectora, queremos más. No está la cosa para tanto, ¿no? Pero bueno, todo esto es así. Naturalmente, hay instituciones privadas también que pagan o becan a algunas personas que les interesan para que puedan cursar con algún apoyo económico estos estudios de doctorado, y naturalmente también puede haber apoyo de instituciones extranjeras. Nosotros hemos tenido alguna vez, trabajando con nosotros, los que somos directores o de tesis doctorales, a personas que han venido de otro país con una beca, en este caso en un contrato con nosotros, con una beca de ese otro país, del país que sea. En fin, estas son las posibilidades. Estudiantes de doctorado, sois todos ya investigadores en formación, os ha declarado así la ley, pero sin un duro. Ojalá, sobre todo vosotros que sois muy brillantes, esto pues es muy costoso, pero lo que cualquier universitario y cualquier investigador le gustaría es que en el futuro todo esto fuera siempre a mejor. Estamos en un momento, por cierto, incierto, ahora mismo, sabemos lo que pasará, pero este es nuestro deseo y estoy seguro que es el deseo de cualquier universidad y sin duda de la nuestra. Así que esperemos conseguirlo. Mientras tanto, cualquier ayuda ha sido siempre buenísima, os lo agradecemos mucho y nada más. Mientras viene el jurado, yo, si te parece, si quieres podéis preguntar lo que queráis también sobre el doctorado, pero también a lo mejor les puedes contar un poquito más de historia del concurso, ¿o no? Mientras vienen, o nos vamos, ¿no? Y no les esperamos. Bueno, es que el concurso es un poco lo que había estado comentando antes, es que tampoco tiene mucho más que decir. Yo simplemente animarles a que se presenten en futuras ediciones, porque sí, bueno, es verdad que podemos aprovechar para contaros que, bueno, ellos ya lo saben, pero que los 3 participantes, los 3 seleccionados que salgan de hoy, del día de hoy, pues van a representarnos en la siguiente fase, que es la fase regional,
Participarán pues junto con las universidades, con los que hayan sido seleccionados de las universidades de Salamanca, de Valladolid y de Burgos, y bueno, pues esperamos que tengan, bueno, iba a decir que tengan mucha suerte, pero no, yo creo que no es cuestión de suerte, yo creo que, bueno, también, pero yo creo que es cuestión de que tenemos aquí buena cantera, que van a ser buenos representantes, y eso será el día 3 de junio en la Universidad de Burgos, ¿no? Si no me equivoco, me chivan por aquí. Entonces, bueno, pues tienen una labor por delante también bastante interesante. Lo que sí queremos, bueno, como van a tener un poquito más de tiempo, pues haremos con ellos una sesión, un poquito de feedback, que se vean, porque claro, una cosa es estar aquí contando, luego otra cosa es cuando te ves en vídeo, ¿no? Y ves un poco, bueno, pues cómo lo has hecho, un poco la sensación que habéis tenido vosotros hoy, y otra cosa, bueno, pues cuando os veáis. Entonces haremos una sesión con vosotros de feedback, pues para que comentaros un poquito, ¿no?, cómo os habéis visto y mejorar, si queréis, a lo mejor pues el discurso, la diapositiva, o un poco pues aquellas cosillas de cara a encarar esa final regional. No sé qué más contar del concurso. Bueno, lo que comentaba, sí, el concurso empezó en Australia hace ya, pues eso, va a hacer ya casi 20 años, 18 años, y bueno, pues fue algo como muy novedoso que hizo que, bueno, pues que cada vez se transmitiera a más universidades de todo el mundo. Yo creo además que este concurso, por los años que llevamos haciéndolo, y bueno, y por la experiencia, ¿no?, que habéis tenido, por ejemplo, en vuestro caso, que es una manera, ¿no?, de poder, bueno, pues enfrentarse a algo nuevo, algo distinto, de ponerse a prueba, de saber si vamos a ser capaces, ¿no?, de transmitir sobre lo que hemos estado investigando tanto tiempo en tan poco tiempo, ¿no? Y además es que yo, según veía ahora vuestra intervención, estaba recordando cuando vosotros estabais aquí, y es que además perfectamente me acordaba, no exactamente de la diapositiva, a lo mejor, pero sí de todo lo que estabais contando. Digo, ¿cómo han sido capaces de coger eso y de hacer un monólogo aquí, esa intervención, el transmitir ese entusiasmo, que veo que no habéis perdido vuestro entusiasmo en la investigación? Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia muy buena, que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba haciendo la tesis. Sí que es verdad que igual a lo mejor me lo hubiera pensado un poco, porque es verdad que esto es de valientes, ¿no?, el ponerse aquí delante de todo este público a contarlo, pero yo creo que sí, que es una experiencia muy buena, es como una toma de contacto, el perder el miedo, el decir, bueno, pues ya simplemente por estar aquí es yo creo de reconocer, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, que Miguel os cuente algo más, o que yo os cuente algo más. Fijaos que 3 minutos, te dejo a ti el micro, no sé si 3 minutos, y hay tesis, por ejemplo, la que nos habla, tenían 800 páginas. 3 minutos, esto es un milagro, ¿verdad? Milagro, y sobre todo, aparte de las páginas, que es lo de menos, horas y horas de trabajo, de estudio, de laboratorios, de viajes, de campo, según las distintas disciplinas, así que sois unos fenómenos, poderlo hacer así de bien. Una cosa de la que nos alegramos también, yo repito, no tengo ningún mérito en mi primer año, pero me alegro mucho de que al parecer este año habíamos ido un poco en curva descendente, y este año os habéis animado otra vez bastantes. De hecho, no sabíamos si iba a haber semifinales, ¿verdad? Ha tenido que haberlas, cosa que nos alegra. Así que corred la voz, las compañeras, corred la voz, y que se presenten el año que viene pues muchas personas. La siguiente edición. Sí, además es que también es de agradecer, porque es verdad que tenéis muchos plazos de entregas, congresos, otras muchas actividades que hacer, entonces también sacar un ratito para poder preparar el concurso, porque es verdad que hay que prepararlo, es entendemos que tienen un poco que buscar ese equilibrio. Entonces sí que es verdad que es de agradecer que sigáis estando disponibles para este tipo de concursos, porque es verdad que que hay detrás toda una organización, una financiación, etcétera, pero sin vosotros el concurso pues evidentemente no sería posible. Son el corazón, ¿no? Sí. Y bueno, y también, que no lo hemos dicho, gracias a los otros estudiantes que estáis por aquí, amigos, familiares de vuestras actrices,
A todos también muchísimas gracias por venir. Seguiremos intentando, eso no siempre es fácil, dar el salto y salir de la universidad, y que cada vez, esto es lo bonito, es que nos conociera cada vez más la sociedad de nuestro entorno. Vamos a seguir intentándolo, y creo que lo conseguiremos, ¿no? Sí, otros años es verdad que las semifinales pues se han celebrado en institutos, ¿no?, de educación secundaria, también un poco pues para que ya, ¿no?, los futuros estudiantes universitarios y doctorandos pues conozcan un poco, ¿no?, todo este tipo de actividades. Este año es verdad que lo hemos hecho en la universidad, pero otros años ha sido así, y sí que lo han agradecido mucho, ¿no?, el tener ese ya contacto con la universidad, e ir un poco captando su atención pues para que vayan viendo pues qué tipo de actividades se hacen, y bueno, y que vean esa conexión, ¿no?, de la universidad con la sociedad, con lo que realmente se demanda, con las aplicaciones, como ¿no?, vienen tan guapos y tan bien, pues claro, no le ven las ojeras de cuando estás ahí trabajando hasta el fin de semana y el lunes te toca otra vez, ¿verdad? Así que muy bien. Bueno, hay que contarles lo bueno, lo no tan bueno ya lo descubrirán ellos. Bueno, ya es mirarlos a ellos, y entonces ya se ve que es estupendo. Ya tendrán tiempo de descubrirlo. Y entonces, bueno, pues el año que viene intentaremos volver a los institutos, sí, sobre todo si tenemos semifinales, ¿no? La final se podría hacer aquí. Sí, la final siempre la solemos hacer aquí, como sabéis, pero las semifinales sí que es muy interesante que bueno, pues que salgan también fuera de la universidad. Eso es. ¿Alguna, no sé si tenéis alguna pregunta o algo? Sí, mira, por aquí quieren, o quieres. No te preocupes, te hablo alto. Va a hacer un bis. No, voy a aprovechar porque, bueno, los comunicadores siempre que hablamos es por algo. Yo le mencioné a Sara que enhorabuena por estar en la final del Solo de Ciencia. No quiero mezclar dos concursos, pero sí agradecer a la universidad que esto fue la base de que ella se animara a participar al Solo de Ciencia y va a llevar a la Universidad de León ante la Reina en la final española y ojalá a la iberoamericana. Entonces, bueno, si alguien no pilló que de verdad es una tía genial, pues, que aprovechemos todos a darle un aplauso. Pues sí, enhorabuena, porque la verdad es que yo creo que este tipo de cosas es de reconocer, es de decir, ¿no? Y bueno, pues esperemos. ¿Cuándo es? Cuando... Bueno, te has emocionado y todo, normal. Estas cosas son las que dan prestigio de verdad a una universidad, sois vosotros. Además, bueno, la gente que me conoce desde hace mucho, bueno, y me dice en el concurso de SMT, soy una persona muy vergonzosa, me cuesta muchísimo salir ahí, ponerme delante del público. Entonces, claro, también esto me sirvió muchísimo para perder ese miedo y salir y hablar, porque es que en primero de carrera, bueno, ahí está con el proceso de primero de carrera. Soy Pedro. Que yo hablas delante de 20 personas. Y fíjate ahora lo que has conseguido, o sea, representar a la universidad en un acto de ese tipo. Y bueno, pues yo creo que este tipo de cosas también es lo que da sentido, ¿no?, a todas estas actividades. Y, me estoy emocionando yo también, porque es verdad que hace nada estabais aquí y bueno, pues ya sabéis vosotros, a lo mejor el año que viene pues estáis... Entonces, bueno, pues jolín, enhorabuena, la verdad. Y gracias a tu compañero también, pues por decirlo, porque no lo sabíamos. Y bueno, pues es una manera también, fijaros, de que la universidad no solamente se compite, sino que también pues es una manera de colaborar y de reconocer, ¿no?, que a veces nos cuesta el éxito de los compañeros. Entonces también, pues gracias, muchas gracias. Bueno, creo que el jurado, ¿no?, ya está a puntito, ¿no?, de subir. Estamos ahí con... pues eso, con los nervios, con la espera, a ver qué pasará. De todas maneras, lo que comentaba antes Miguel, yo creo que ya todos los que estáis aquí, incluso los que participasteis también ayer en la semifinal y en la semifinal del lunes, sois todos ganadores, porque es que no me cansaré de repetirlo, es muy difícil ponerse aquí y hacer lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, bueno, pues enhorabuena a todos, y por supuesto también a las familias, a los directores, directoras de tesis, compañeros, que al final también lo sufren, ¿no?, todo este camino.
Pues nada, a ver si llega el jurado y ya por fin pues acabamos con esta incertidumbre y sabemos quiénes son los 3 clasificados. Muy bien, ha llegado el momento decisivo de la entrega de premios. Para entregar el tercer premio, llamo por favor a don José Carlos Alonso Marcos, director de FULEM, para que haga la entrega del premio a doña Carmen González. Enhorabuena. ¿Me lo quedo yo? Sí. A ver. Luego te darán uno de verdad, ¿eh? Gracias. Enhorabuena a la ganadora del tercer premio. Para la entrega del segundo premio, pido por favor a don Luis Javier Cepedano Valdeón, presidente de nuestro Consejo Social, que se acerque al escenario para entregar el segundo premio a doña María Menéndez. Enhorabuena. Y por fin llamo a nuestra rectora magnífica, doña Nuria González Álvarez, para que haga la entrega del primer premio. A doña Tania Payo. Enhorabuena. Nuestra sincera enhorabuena de todos los implicados en esta organización, desde luego a las 3 personas que han recibido los 3 primeros premios, pero también a los otros 5 y a todos aquellos que participasteis en las semifinales. De verdad, muchísimas gracias. Creo que es un premio en cierta medida compartido y que esto os anime siempre a seguir adelante. Sois vuestro futuro y sois el futuro también nuestro, de nuestra Universidad de León. Nuestros doctores y doctoras son fundamentales para nosotros. Un aplauso para ellos otra vez. Bien, vuelvo a agradecer a las autoridades presentes que hayan estado aquí y desde luego es muy, muy importante agradeceros a vosotros, miembros del jurado, vuestra tarea, que seguro que ha sido difícil. Seguro que ha sido difícil porque la verdad es que así entre nosotros han sido muy buenos, ¿no? Entonces os lo queremos agradecer muy sinceramente. Esto no tiene mucho valor económico, pero para nosotros tiene valor emotivo y os lo entregamos con todo nuestro cariño y agradecimiento. Y también pido un aplauso para el jurado.